Darwin Núñez Al Hilal, sí, el delantero más impredecible del planeta, capaz de meterte un golazo en el minuto 90 y al minuto siguiente errarte uno sin arquero, está a punto de decirle adiós a Anfield para irse al calorcito de Arabia Saudita. Hoy en la taberna de Billy Bob te vamos a contar todo entre el acuerdo entre Liverpool y el club árabe, los millones que están volando, los mejores momentos de Darwin en el club y si este fichaje fue un negociazo, un fracaso o simplemente una historia que nunca terminó de despegar. Y obviamente, si vamos a hablar de Darwin, no puede estar el fan número uno, Andresito. ¿Quién es Darwin Núñez? Para el ciego es la luz, para el hambriento el pan, para el enfermo la cura, para el solitario la compañía, para el triste la alegría, para el prisionero la libertad, para el pobre el tesoro, para el deudor el perdón. Si Darwin Núñez opina, le doy la razón. Si Darwin habla, lo escucho. Si Darwin falla, lo apoyo. Si Darwin Núñez muere, muero con él. Si tienes 5 millones de fans, yo soy uno de ellos. Si tienes 100 fans, soy uno de ellos. Si tiene uno, soy yo. Si no tienes fans, es porque fallecí. Y si me fallecí, fue pensando en él. Solo contra el mundo. Bueno, después de este orato del mensaje papal de Andrés, vamos a pasar a hablar de lo que ha pasado en la última semana con el uruguayo. Y es que finalmente ha sonado la salida de Darwin Núñez como algo oficial. Durante todo el mercado veraniego hemos escuchado cómo han salido ofertas desde Italia, como también del fútbol árabe. Fútbol que también insistió por el fichaje del uruguayo en el mercado invernal, cuando ofreció el Al Nassr hasta 70 millones de libras por el jugador, cosa que el Liverpool rechazó de manera inmediata, porque el entrenador Arne Slot, el pelado, decía que necesita profundidad la plantilla en esa zona y por tanto no quería que se fuese el jugador, cosa que en la actualidad ya está prácticamente saciada esa necesidad del entrenador. Por tanto, se autorizó la salida del jugador y el Al Hilal ha llegado a un principio de acuerdo verbal con Darwin Núñez por un monto de unos 53 millones de euros, algo así a unos 46 millones de libras más variables. Hay que ver hasta dónde puede llegar eso. Así que Darwin a sus 26 años viajaría y se iría a Arabia Saudita, completar sus exámenes médicos y se uniría a la pretemporada del equipo árabe en Al-Merrikh. Han sonado hartos clubes grandes también que estaban interesados. Más allá del meme, un jugador que me hubiese gustado que siga en las 5 grandes ligas, Italia, el Newcastle. Según el monto por el que se fuese, daba para evaluar si es que efectivamente no fue tan fracaso como en algún momento pareció. Recordemos que él llegó en el año 2022, llegó por una cifra de 85 millones de euros, convirtiéndose en ese momento en el fichaje más costoso en la historia del club. Llegaba desde Benfica y aquí viene quizás uno de los primeros errores en su fichaje, y que no es culpa de Darwin, es que fue una petición explícita de Jürgen Klopp y Pep Lijnders, que eran parte del cuerpo técnico del Liverpool. No tuvo que ver con un análisis como lo va a saber Richard Hughes o Michael Edwards, sino que fue una petición explícita del alemán y el neerlandés. Lijnders tenía pasado en el fútbol portugués, entonces se supone que lo conocía mejor. Darwin tuvo muy buen rendimiento en Champions contra nosotros y ahí terminó de enamorar a Jürgen Klopp, que tenemos muchas cosas que destacarle, pero en realidad como scout nunca fue especialmente su fuerte. Por eso menos mal tenemos la dirección deportiva que tenemos. En ese momento se confió en él, se invirtió ese dinero y parecía incluso una buena decisión porque llegaba a cumplir un rol que Liverpool necesitaba. Un 9 tanque, pero rápido, que vaya bien por arriba, pero que tenga el físico para ir a presionar en el gegenpressing de Jürgen Klopp, que pueda asociarse bien con sus compañeros y que deje espacios con los desmarques para Mohamed Salah. La verdad es que tuvo momentos donde destacó de dicha manera, pero en realidad si ponderamos lo que han sido estos años, nos deja con una sensación más negativa que positiva su paso por Anfield Road. Que tiene que ver también lo que significó ser un fichaje de Jürgen Klopp a luego ser un fichaje de Arne Slot. En 3 temporadas Darwin Núñez hizo 40 goles, pero la verdad es que hay que contabilizar el contexto, o sea, tuvo numerosos fallos, expected goal muy disparados en comparación con la efectividad que tenía como un 9, definiciones horrorosas, temporada tras temporada, durante esas 3 temporadas. La primera temporada obviamente fue adaptación y se pudo entender por parte de la hinchada, la segunda hubo una parte también como de paciencia por el jugador, pero ya esta última temporada con Arne Slot
fue titular solamente en 8 partidos de Premier League y la verdad es que cada vez que jugaba no era solamente un problema de definición, un problema de error, un problema sino también de poco juego, poca asociación, que no se entendía con el contexto. Y es que, como explicaba al inicio, con Jürgen Klopp sí tenía esa necesidad de ser un jugador que jugara más al espacio, más explosivo, y justamente con Arne Slot se le pedía todo lo contrario, ser un delantero que también tuviese esas cualidades, pero que también fuese más inteligente en su juego, más asociativo, que bajara a recibir, que entendiera el esquema. Y justamente eso con Slot nunca se pudo entender. Igual se le dieron instancias pero ya la confianza iba a la baja. No sé si la confianza, porque en realidad tiene una mentalidad muy fuerte, lo transmite también constantemente por redes sociales, pero un 9 vive también de esa confianza y eso se va dando con los goles. Trastes evidentes, en Benfica promedió 0,56 goles por partido y deja a Liverpool con 0,28. Los 40 goles que mencionaba más 23 asistencias. Ahí hubo un bajón importante por parte de Darwin Núñez, que yo creo que más que incluso la efectividad frente al arco, lo que llegó a exasperarnos muchas veces era cómo perdía balones, cómo vivía en offside. Recordemos incluso cuando se expulsar pegándole este cabezazo a Joachim Andersen. Esa clase de detalles, que no terminara de aprender el idioma y no transmitiese esfuerzo en aprenderlo, fue lo que decantó que al menos nosotros fuésemos bien críticos con su estancia en Liverpool. Uno de los factores también positivos que tuvo Darwin Núñez, que en realidad rescatamos estos 3 que están en la imagen, que yo creo que son los 3 goles más icónicos que tuvo Darwin Núñez en los 3 años con el Liverpool, y que tienen una importancia, digamos, relevante. El primero de ellos, a la izquierda, es el gol que le hace al Newcastle, esa victoria 3-2 en St. James Park, cuando el Liverpool estaba con uno menos tras la expulsión de Bill Van Dijk, y remonta ese 2-0, goles en prácticamente 2-3 minutos, se vuelve como la verdadera bestia negra de los Magpies. ¿Ese fue el gol que enganchó y le pegó con la zurda al segundo palo? Sí, golazo. Un golazo. Pero es que Darwin tiene eso, sí. Para los estándares Liverpool quizás no funcionó, pero de que un jugadorazo lo es. O sea, de hecho, acá andamos con cosas, somos sudamericanos. Yo quedaría porque Chile tenga un Darwin Núñez en vez de estar dependiendo de Darío Osorio, ¿cachai? Como... Si el jugador chileno, compadre, obedece así. Nada de cuestión aquí de gusto. El jugador chileno obedece así. La segunda imagen es el gol que hace contra el Nottingham Forest en City Ground. Un partido que estaba 0-0, que Liverpool estaba peleando por el título y parecía que Liverpool iba a empatar ese partido, lo cual significaba alejarse un poquito más del liderato. Y en el último minuto pasa de McAllister y él hace un cabezazo muy extraño, como hacia atrás, y hace el 1-0 y Liverpool termina ganando ese partido, festejando con la hinchada y todo. Así que otro gran momento del Uruguay. Gesto técnico difícil eso. Que es que un poco lo que explicabas tú. Hay goles icónicos que de Darwin Núñez. Me acuerdo el gol que le hace al Bournemouth por Copa de la Liga, que es un gol de fuera del área que es brutal de la distancia. Después tienes el gol que también hace contra el Bournemouth, porque en realidad es el equipo al que le hizo más goles, le hizo 4. Uno que cuando en realidad toda la jugada pedía un pase, él decide pegarle al arco y le pega el segundo palo, y es otro tan gran golazo. Le hace un gol al Real Madrid de taco igual. Goles inexplicables y otros tan sencillos que los erramos. Y la tercera es la que más recordamos, porque justamente ocurrió en esta última temporada que Liverpool se lo campeón. Recordamos que estábamos en plena lucha por el título, si bien Liverpool tenía una ventaja importante respecto a la escolta que era en ese momento el Arsenal. Liverpool necesitaba alejarse y jugaba contra el Brentford. El partido parecía terminar 0-0, Liverpool no llegaba bien, no estaba siendo fino en cosa de 2-3 minutos, hace 2 muy buenos goles. Darwin Núñez sacándose la camiseta, festejando con la hinchada. Me recuerdo que Federico Chiesa sale corriendo con él, otro mítico jugador del Liverpool. Así que nada, fue una victoria un poco extraña, como que termina de valorar a los jugadores que quizás no terminaron siendo importantes en este título, pero son 2 goles que a fin de cuentas igual terminas recordándote, y más que una anécdota termina siendo parte importante de este título. Y habla un poco también de la importancia de la confianza de Darwin Núñez, porque el segundo gol, lo conversamos en directo en la taberna, honestamente no lo hubiera hecho si no hubiese hecho el primero, porque en el segundo, en vez de pegarle de una como pedía la jugada, engancha y con una tranquilidad le pega así, fusila al arquero. Entonces tiene calidad técnica para esos detalles, pero lamentablemente la constancia es lo que faltó con el bueno de Darwin Núñez. Yo quería agregar uno
tema Diogo Jota. Yo creo que ahí Darwin Núñez terminó de ganarse el cariño de Kopi, porque había fallecido su abuelo. Estaba en el funeral de su abuelo cuando le llegó la noticia del trágico fallecimiento de Diogo Jota, y se vino al tiro a la ceremonia que se hicieron con posterioridad a su pérdida. Se le veía afectado con la situación y creo que eso igual habla de que de repente le puede haber costado el inglés, de repente podemos criticarle su rendimiento en cancha, pero fuera de ella siempre tuvo toda la disposición y el cariño se lo fue ganando. Yo encuentro que habla muy bien de él cómo gestionó la situación de Diogo Jota. Como Darwin Núñez venía del Benfica, sabía hablar muy bien portugués, entonces una de las primeras personas con las cuales comenzó a generar una amistad fue con Diogo Jota. La familia de Diogo Jota era muy cercana a la familia de Darwin Núñez, como también, por ejemplo, fue la de Luis Díaz, la de Alisson y todo ese conglomerado de jugadores portugueses latinos, y fue muy cercano. Como decías tú, esos 2 goles que hizo contra el Preston North en el Deepdale causaron emoción, y tiene que ver un poco con la persona que era Darwin. Podrá tener muchos errores, podrá tener algunas actitudes como que salían de onda, como lo que le pasó con Salah cuando agarra el celular y se empieza a tomar fotos, pero más allá de todo eso, sí era buena persona, si no, no hubiese estado en el día. Davos se me dice, comió un asado con él y Luchito Díaz y Federico Chiesa y dijo que era un 7. ¿Cómo además, se va a comer un asado que te haga McAllister? No, el sueño del pibe. El campeón del mundo, entonces los mejores filetes. Cuéntenlo como quieran, como puso en sus redes sociales, es campeón de la Premier League. A pesar de haber sido solamente 8 veces titular, hizo goles importantes y es campeón. Y es así, además de eso ganó una Community Shield en su primera temporada, siendo un gol incluso en ese partido, cuando se hablaba de que podía ser incluso mejor que Haaland. También ganó, recordemos, una Copa de la Liga en esa famosa Copa de los juveniles, que lamentablemente no pudo jugar la final, pero recordemos que tuvo un gran festejo cuando, estando lesionado, salió corriendo desde la banca, bajó, agarró a Klopp y siguió corriendo como si ya se hubiese recuperado de aquella lesión. Es parte de la personalidad que tiene Darwin. Yo creo que le pesó mucho, honestamente, el monto por el que llegó. No es fácil ser el fichaje más caro de un club tan grande como es el Liverpool, pero si miras las estadísticas, hablábamos de 63 participaciones directas en gol en 140 partidos, no es poco. Esta última temporada 5 goles, pero como suplente no deja de ser. Ahora, si pones en contexto que este suplente costó 85 millones, ya es que Richard Hughes tiene que empezar a plantearse, bueno, ¿qué hacemos ahora? Hay que darse cuenta de que el Liverpool fichó jugadores antes de la salida de Darwin y lo hizo de manera perfecta. Además de la llegada de Florian Wirtz, que si bien es un monto alto, es un jugador que nos está demostrando que sí es un jugador generacional. También tuvo el fichaje de Jeremy Frimpong, que llegó más o menos por unos 35 millones de libras, Milos Kerr, que llegó por una cifra más o menos similar, y Uwe Kitike, que este no es el futuro. Si nos damos cuenta de toda esta situación al completo, nos damos cuenta de por qué salió Darwin Núñez, porque era un jugador que prácticamente no tenía ninguna cabida en el club, y por tanto había que buscar una forma de poder obtener el mayor beneficio posible de su venta, teniendo en cuenta la amortización que también había tenido ya su fichaje. Y creo que finalmente, por el monto que se va, más los complementos, creo que finalmente Richard Hughes hace todo lo que puede y consigue el dinero que más puede por un jugador que lamentablemente ya era muy por la baja a lo que había salido desde el Benfica. Son 32 millones de euros de diferencia. En realidad sería un poquito menos la diferencia si es que contamos dos cosas. Uno, Liverpool no llegó al monto de 85 millones de euros porque no se cumplieron todas las variables. De hecho, entiendo que si Darwin hubiera jugado un partido más, se hubiera activado una cláusula, cosas así que abarataron costos. Como también está el detalle, se mencionan los 53 millones de euros, pero a la espera de las variables. Creo que si bien llegó como uno de los fichajes más caros de la historia del Liverpool, un jugador que prometía potencia, además que explosividad, terminó siendo una historia de muchos altibajos, incluso memes, pero también con momentos muy inolvidables. Un fracaso, para muchos sí, para otros quizás no, pero sí podríamos decir que fue un experimento que no terminó como de completarse. Fue un jugador que mucho corazón, usó mucho de su palabra típica, que era la resiliencia, con mucha entrega, pero que no logró encajar al 100% en el sistema del Liverpool. Ahora con 26 años se va a ir al fútbol árabe, quizás muy pronto, no lo sabemos. Se viene un mundial el otro año, probablemente quiera estar de la mejor forma para aquel mundial. Bien vendido, yo creo que se sacó lo mejor posible. Masterclass nuevamente Richard Hughes, porque si algo creo que ha hecho bien el Liverpool es hacer un buen mercado en cuanto a ventas también. La cantidad de memes que nos ha regalado en todos estos años.
Sí, No, tú principalmente. sí, no, mira, yo llevo poco en la taberna, pero yo creo que soy el que más ha lucrado con su nombre, weón. ¿Qué viene ahora, amigo Christopher? ¿Se acerca un sueco a Anfield? Es lo más probable. Ya se sabe que prácticamente Sesco se iría al Manchester United y es un enroque que hay que hacer porque en realidad Newcastle sigue fracasando con los fichajes y ahora estarían en búsqueda de Nicolas Jackson, que lo estarían buscando por 60 millones. Hay muchas críticas respecto a eso porque dicen, si van a buscar a Nicolas Jackson, ¿por qué no hicimos este intercambio con Darwin Núñez que hubiese sido mejor? Y además de eso, se sabe que Alexander Isak, si bien está entrenando en el centro de tratamiento del Newcastle, la relación con la plantilla es prácticamente nula. Por tanto, su salida yo creo que es prácticamente inminente. El tema está las relaciones entre clubes y el monto. Yo creo que va a terminar el Newcastle cediendo al Liverpool porque no le va a quedar otra. Las ventas se incluyen en las cuentas para ese año. Entonces, ya Darwin nos significaría los 53 millones cash in. En cambio, las compras se van amortizando según los años de contrato por los que se ficha el jugador. O sea que Liverpool todavía tiene solvencia para soñar con Alexander Isak, incluso con Mark Guehi. Y para eso necesitábamos salidas como la suya, como la de Luis Díaz, como la de Tyler Morton. Veremos qué pasa con Federico Chiesa. Está forzando mucho la máquina también Isak de su parte para que esto resulte. No olviden colocarle me gusta a este video, suscribirse al canal, colocarle campanita para que le avise de más videos como este, hacerse miembros del canal, pueden pagar un caballito al mes. No cuesta nada, chicos. Pueden acceder a contenido exclusivo en el canal. Y coméntenos también si consideran que Darwin fue un fracaso, fue un que el mal aprovechado o simplemente un jugador al que llegó al lugar equivocado en el momento equivocado. Recordarles que este domingo en General Arriagada 259 en la Florida, a partir de las 10 se va a juntar en el evento benéfico la comunidad de Liverpool Chile, organizado por OLSC, a beneficio de Magdita, el papá de Claudio, Carlitos y la familia venezolana que ayudaron hace unos meses para vivir la Community Shield todos juntos y juntar fondos para estas causas. Así que si pueden ir este domingo a General Arriagada 259 en la Florida, bacán. Se tiene que depositar previamente, así que ahí en nuestras redes sociales está toda la información, en las redes sociales de OLSC, en los grupos de WhatsApp y de Facebook, están más que bienvenidos. Y lo otro, ya en nuestra autopromoción, hay una nueva opción que a mí personalmente no me sale en mi celular, pero sé que hay gente que sí, y los youtubers lo están pidiendo ahora, que es el Swipe and Hype, que es como que parece que haces así con el dedo, y como que promocionas el video así como si fuera un super like de Tinder. Tenéis como 3 al día, al mes, no sé cómo es la wea. Y Ya. con eso YouTube dice, oh, este video es bacán, lo vamos a promocionar. Así que si usted tiene eso, dele swipe and hype al video para que llegue a más gentecita fanática del Liverpool. No olvide que en Instagram tenemos memes muy buenos, así que también nos estamos viendo por allá. Dicho todo esto, entonces, yo luego, Galán. Y todo. Chaito.